Aquí es donde viven mis padres, declaró de repente Mark tras su visita. Detrás de él, sus suegros asintieron felices. Estaba en medio de una reunión en línea y rápidamente me disculpé con la otra parte antes de terminar la llamada. Incluso les había dicho sobre una reunión a la 1 de la tarde irritada, volví mi mirada hacia la puerta. ¿Por qué vinieron de repente?, les pregunté, manteniendo la compostura. Mi suegro respondió orgulloso, pagaremos la hipoteca, así que por favor váyanse. Fue difícil reprimir una risa ante su declaración. Mi suegra nunca había trabajado y mi suegro se quedaba en casa sin ningún empleo. Sin embargo, Mark estaba completamente a favor de la opinión de sus padres. Decepcionada por su postura, consideré el divorcio. Entonces me voy, respondí rápidamente para sorpresa de los tres. La hipoteca de la casa es de 5,000 pesos por mes. Con una sonrisa interior, comencé a empacar en serio. Afortunadamente, tenía un viaje de negocios programado para una semana a partir del día siguiente. Con mi maleta y libreta bancaria preparadas, me dirigí a la entrada. Adiós, entonces, dije mientras salía de la casa. Primero, empezaría por transferir el título de propiedad de la casa a Mark. Me sentí emocionada pensando en mis planes. Mi nombre es Sile Owen. Tengo 47 años y trabajo como diseñadora web. Me independicé hace 5 años y he tenido la suerte de recibir muchos proyectos. Como resultado, he ganado más de 5 veces mi salario anterior y ahora vivo en el último piso de un condominio de gran altura. Conocí a Mark, mi esposo, hace 3 años a través de Ashley, mi ex jefa. Es primo de Ashley. Es amable y honesto, pero tenía problemas para mantener relaciones, por lo que había estado soltero durante mucho tiempo. En esa época, mi negocio iba bien y compré el último piso de un condominio de gran altura que también funcionaba como oficina. No estaba planeando casarme, pero Ashley me sugirió encarecidamente que conociera a Mark. Cuando lo conocí, era muy gentil y atractivo, parecía mucho más joven que su edad real. Me escuchó hablar de mi trabajo y me elogió mucho, lo que me atrajo hacia él. Rápidamente comenzamos a salir y nos comprometimos en 6 meses. Mis padres ya habían fallecido y mi único pariente era mi hermano. Entonces, mi hermano y su esposa también asistieron a la reunión familiar. Por parte de Mark, vinieron sus padres y su prima Ashley. La reunión transcurrió sin problemas en general. Sin embargo, el comentario de mi cuñada, esto parece rígido, me dejó perpleja. Nunca imaginé que sus palabras se convertirían en realidad. Después de casarnos, Mark se mudó a mi casa y comenzamos nuestra vida juntos. Su lugar de trabajo era duro, lo que le obligaba a irse temprano por la mañana y regresar a casa después de la medianoche. A pesar de esto, su salario era solo una cuarta parte del mío. Le sugerí a Mark, que estaba exhausto y se iba a dormir inmediatamente todos los días, «Es malo para tu salud, ¿por qué no buscas otro trabajo?». Sin embargo, me reprendió con cara de enfado. ¿Estás diciendo que debería dejar mi trabajo? ¿Me estás menospreciando porque gano menos? Me sorprendió la fuerte reacción de Mark, ya que nunca antes habíamos discutido. Sintiéndome incómoda por faltarle el respeto involuntariamente a su trabajo, decidí disculparme sinceramente. Lo siento. No quise decir eso. Solo estoy preocupada por tu salud. Mis disculpas también. Reaccioné de forma exagerada. Siempre te has ocupado de la casa y no debería haberte regañado. Mark se calmó rápidamente y se disculpó. Nuestra primera discusión terminó rápidamente. Sin embargo, se volvió difícil sugerir un cambio de trabajo después. El tiempo de regreso de Mark se hizo aún más largo y finalmente pasó la mitad de la semana en la oficina. Si bien me preocupaba su salud, parecía disfrutar de su trabajo, así que decidí apoyarlo tanto como pudiera,
creando un ambiente relajante cada vez que regresara a casa. Oye, sobre los gastos médicos de mi papá. ¿Podríamos aumentar un poco la remesa? Mark sugirió esto cuando su padre estaba en el hospital con dolor de espalda. Suspirando para mis adentros ante su petición en la habitación del hospital de su padre, no dudé en ayudar a mis suegros, ya que no tenía padres propios. Nuestro hogar dependía de mis ingresos, y Mark aportaba una parte de su salario a sus padres. Su salario no era bajo para un hombre de unos 40 años, pero no estaba claro el monto exacto que se quedaba para sí mismo. Sin embargo, era evidente que estaba proporcionando lo suficiente para que sus padres no pasaran apuros. No pude estar de acuerdo cuando insistió en aumentar la remesa porque, en primer lugar, era posible solo gracias a mis ingresos. Sin embargo, era difícil negarme delante de sus padres. Mark, eres amable. Muchas gracias. Es una gran ayuda, dijeron, mirándonos a mí y a Mark. Bajo su presión, acepté de mala gana aumentar la remesa. Después, mis suegros comenzaron a exigir dinero por varias razones, no solo la remesa. Quería negarme, pero ellos sabían que diría que no, así que se dirigieron a Mark. Mark, que era especialmente débil ante las peticiones de su madre, a menudo decidía aumentar la remesa cuando ella se lo pedía. El día que su padre volvió del hospital, después de despedir a mis suegros en un taxi, Mark y yo volvimos a casa y nos encontramos, sorprendentemente, con que sus padres, que se suponía que ya se habían ido a casa, nos estaban esperando fuera de casa. A papá le cuesta subir las escaleras, así que pensé que lo cuidaríamos aquí hasta que se le haya curado la espalda por completo. ¿Qué? No puedes dejarme eso así de repente. Mi reacción de sorpresa hizo que mi suegra frunciera el ceño. Mi suegro se paró frente a la puerta como si quisiera decir, déjanos entrar rápido. Mark, está bien, ¿verdad? Por supuesto. No te preocupes, respondió Mark, y yo lo miré con asombro. Evitó mi mirada, por su reacción, me di cuenta de que Mark y sus padres ya habían discutido esto. Bien. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes por completo, dije de mala gana e invité a mis suegros a entrar. Echaron un vistazo a la casa y se sentaron en el sofá de la sala de estar. Mira, viven en una casa muy bonita. Nuestra casa tiene 50 años y se está cayendo a pedazos, ¿verdad, papá? Sí, está deteriorada. Envejecer es duro, dijeron mis suegros, y Mark solo asintió. Parecía que planeaban quedarse aquí durante mucho tiempo. Para ser honesto, dado que les enviaba una cantidad sustancial de dinero cada vez, vivir juntos podría ser una carga financiera menor. Sin embargo, esa no es razón suficiente para aceptar vivir juntos. Renovar casas antiguas está de moda en estos días. ¿Qué te parece hacer eso, Mark? Sugerí. Sí, tal vez, respondió Mark vagamente. 2 años después de nuestro matrimonio, aunque supuestamente todavía estábamos en la fase de luna de miel, casi no pasamos tiempo juntos. Ni siquiera hemos ido de luna de miel. Este lugar era mi hogar y mi oficina. No pasa nada cuando Mark no trabaja, pero mis suegros se quedan aquí todo el día. Con ellos, las reuniones en la sala de estar se vuelven difíciles. Si viviéramos juntos, preferiría mudarme a la casa de mis suegros y usar este lugar únicamente como oficina. Gracias a mi resistencia inicial, los suegros no volvieron a mencionar la posibilidad de vivir juntos. Sin embargo, incluso meses después de que mi suegro saliera del hospital, mi suegra no mostró intención de aceptarlo de nuevo, solo volvió a su casa para limpiar. Además, sus pertenencias comenzaron a desbordarse desde la habitación de invitados hasta la sala de estar. Mark, tu padre parece estar perfectamente sano ahora. Incluso fue a jugar a los bolos hoy. Tal vez sea hora de que se vayan a casa. ¿Qué estás diciendo? Enviar a mi padre de vuelta con su dolor de espalda es cruel. ¿Y si empeora?
Mark levantó la voz y me quedé en silencio. Al ver mi reacción, Mark pareció pensar que alzar la voz me haría obedecer. Con frecuencia insistía en voz alta con sus opiniones. Aunque no siempre obedecía, oponerme a él hizo que mi suegra se pusiera del lado de Mark, lo que me puso en desventaja de 3-1. Esto continuó durante 2 años. Durante este tiempo, me encargué de todas las tareas de la casa mientras mis suegros salían a menudo a divertirse. A pesar de que su espalda estaba completamente curada, mi suegro no mostraba señales de volver a casa. Lo siento, tengo una reunión a la 1 de la tarde hoy, así que almorzaré en mi habitación, dije. Está bien, pero deja los platos para más tarde, respondió mi suegra sin levantar la vista mientras ponía el almuerzo en la mesa. Mark se había tomado el día libre y planeaba salir con mis suegros por la tarde. No se tomaría tiempo libre por nuestro aniversario, pero lo haría a pedido de sus padres. Pensando en esto, respondí, entendido, y me dirigí a mi oficina. A la 1 de la tarde empezó mi reunión en línea, pero después de unos 10 minutos, se oyeron pasos y la puerta se abrió de golpe. Aquí es donde vivimos mis padres y yo, declaró Mark, irrumpiendo en la habitación con mis suegros asintiendo detrás de él. Me apresuré a disculparme con los participantes de la reunión y terminé la llamada. Les dije que tenía una reunión a la 1 de la tarde, me quejé internamente mientras me dirigía hacia la puerta. ¿Por qué están haciendo esto de repente?, pregunté con calma, solo para que mi suegro dijera con aire de suficiencia, pagaremos la hipoteca, así que pueden irse. Luché por contener la risa ante sus palabras. Mi suegra nunca había trabajado y mi suegro se quedaba en casa sin trabajar, pero Mark los apoyaba completamente. Al decidir el divorcio, simplemente dije, está bien, me voy, sorprendiendo a los 3. La hipoteca de la casa es de 5,000 pesos por mes. Sonriendo por dentro, comencé a empacar con una expresión seria. Por suerte, tenía un viaje de negocios de una semana que empezaba al día siguiente. Con mi maleta preparada y mi libreta bancaria, me dirigí a la entrada. Adiós, dije antes de salir de casa. Lo primero que tenía que hacer era transferir el título de propiedad a Mark. Emocionada por los siguientes pasos, me registré en un hotel y de inmediato me puse en contacto con un agente inmobiliario para transferir la casa a Mark, incluida la hipoteca. La transferencia dependía de la capacidad de Mark para pagar la hipoteca. Si no podía, tendría que hacer un pago único o vender la casa. Acepté esto y le pedí a la gente que me buscara un nuevo hogar y una oficina. Mi trabajo se podía hacer desde cualquier lugar con una computadora, pero necesitaba una oficina para discutir tranquilamente con los clientes. El agente encontró un lugar adecuado a unos 40 minutos en coche de mi lugar anterior. Estaba bien equipado y con excelente seguridad. Lo vi y decidí comprarlo de inmediato. Después de regresar del viaje, era un apartamento lujoso, casi como una villa. Me pareció un poco demasiado lujoso, pero lo consideré una recompensa por mis esfuerzos y decidí comprarlo. Podría mudarme en una semana, así que me quedé en un alojamiento temporal hasta entonces. Después de que todos los documentos necesarios estuvieran listos, dejé el proceso de embalaje y mudanza en manos de una empresa de mudanzas. Mark no había sido informado sobre la transferencia de la hipoteca. Durante la mudanza, mis suegros y Mark ayudaron mientras hablaban mal de mí. Cuando los de la mudanza terminaron, uno de ellos comentó, «Tienes una familia difícil», haciéndome sonrojar de vergüenza. Una semana después de instalarme en mi nuevo hogar, recibí una llamada de Mark. «¿Qué es eso de cambiar la hipoteca?», preguntó ansioso, con su padre gritando de fondo. «Dile que vuelva rápido». Parecía que Mark finalmente entendía la situación sobre la hipoteca. «Pero nos vamos a divorciar, ¿no? Es injusto que yo pague la hipoteca si sois vosotros los que vivís allí». «¿Divorcio? Nunca mencioné nada sobre el divorcio», exclamó Mark. Sin embargo,
No podía estar de acuerdo con él si pretendía actuar como si nunca me hubieran dicho que saliera de casa. Presioné el botón de reproducción en la computadora cercana y nuestra conversación de ese día comenzó a reproducirse. ¿Por qué grabaste esto? Mark se sobresaltó. Estaba en una reunión web, así que la grabé para documentarla, expliqué. Normalmente uso una grabadora IC para las reuniones y comparto el audio grabado después de obtener el consentimiento de la otra parte. Ya le había mencionado esto a Mark antes, pero parecía que se había olvidado. ¿En serio? ¿Es eso cierto? Mark sonaba nervioso por teléfono. Bueno, buena suerte con los pagos de la hipoteca, pero primero, tendrás que pasar la verificación de crédito, dije. ¿Cuánto es la hipoteca de todos modos? ¿Puedo pagarla con mi salario? Preguntó Mark, lo que me hizo reír. Le había informado claramente sobre el monto mensual de la hipoteca cuando nos casamos y le había mostrado todos los documentos, pero parecía que nunca prestó atención, pensando que terminaría pagando yo. Veamos si puedes. La hipoteca es de $5,000 al mes. ¿Qué? Se quedó callado un momento y luego repetí, lo diré otra vez. La hipoteca mensual es de $55,000. ¿Lo has oído? Al oír la cantidad de la hipoteca, Mark se quedó sin palabras. Al otro lado del teléfono, pude escuchar a su madre preguntar, ¿cuánto es? $1,000. ¿Quizás $2,000? De cualquier manera, no puede ser tanto. Mark estaba demasiado sorprendido para responder a su pregunta. Entonces su madre tomó el teléfono y yo tenía una nueva compañera de conversación. ¿Dónde estás? La hipoteca no puede ser tanto, sonaba irritada y comenzó a decirme lo incompetente que era como esposa. Insistió en que debía pagar la hipoteca porque les había causado problemas. Después de terminar su perorata con un tono triunfante, dijo, no creas que puedes volver por el salario de Mark. No te ayudaremos más. Parecía que Mark no les había contado a sus padres cuál era su salario real. Un hijo que nos envía tanto dinero cada mes no puede tener problemas económicos. Seguirá cuidándonos, así que no tenemos preocupaciones, continuó su madre con confianza. No pude evitar estallar en risas mientras escuchaba a su madre alardear. Mi risa repentina la enfureció y decidí darle una dosis de realidad. ¿$4,000? ¿Qué? ¿La hipoteca? No, ese es el salario mensual de Mark. ¿Qué? ¿De verdad? Ella se sorprendió y pareció congelarse por un momento, pero luego comenzó a reír. Eso es imposible. Mark nos ha estado enviando $4,000 cada mes. Si su salario fuera de $4,000, lo habría estado enviando todo. Eso es correcto, pero yo he estado cubriendo todos sus gastos personales y su paga. Así es como él pudo enviar el dinero. Eso es mentira, gritó ella, sin creerme. Con calma le señalé la evidencia. Mira el estante que está justo a la entrada de la sala de estar. Allí encontrarás los recibos de sueldo de Mark. Si lo dudas, compruébalo tú mismo. HMPH, estás mintiendo, dijo y se dirigió al estante indicado. Podía escuchar a Mark tratando de detenerla de fondo. Pronto, su voz de sorpresa llegó a través del teléfono. ¿Qué? ¿Ni siquiera hay $4,000 aquí? Mark, ¿qué significa esto? El salario real de Mark resultó ser incluso más bajo de lo que sabía. Podía escuchar a mis suegros cuestionando a Mark de fondo. Puede que no me escuches, pero para que lo sepas, la hipoteca de la casa es de $5,000 al mes. Cuídate, dije lo más fuerte que pude. Ya sea que me escucharan o no, terminé la llamada. Mark volvió a llamar. Varias veces después,
pero los ignoré a todos. Discutamos esto a través de un abogado a partir de ahora, le escribí un mensaje de texto y luego ignoré cualquier otra comunicación. El abogado que contraté se ocupó de los contactos frecuentes en los días siguientes. Pronto se calmó todo. Presenté rápidamente una demanda de indemnización a través de mi abogado. Después de un tiempo, mi abogado me respondió y no pude evitar reírme de su contenido. Parecía que la habían escrito en coautoría un equipo de mentirosos. El lado de Mark también había contratado mentirosos, pero sus afirmaciones eran ridículas. Las acusaciones de Sally son falsas y la verdadera víctima es nuestro cliente. Exigimos una indemnización por la angustia emocional. Todo lo que pude decirle a mi abogado fue, lo siento. El divorcio se acercaba, pero nuestra relación como pareja todavía estaba en marcha. Quería alejarme de un marido que podía hacer tales exigencias. Mi cliente quiere reunirse y hablar en persona, dijo mi abogado, entregándome una carta. La carta solicitaba brevemente que verificara la verdad detrás de las afirmaciones de Mark. Acepté a través de mi abogado y elegí un lugar lejos de mi residencia actual por precaución. En la reunión programada con el abogado de la parte contraria, Mark no se presentó. El abogado era joven y educado, y me saludó adecuadamente al llegar. Reveló que su cliente era la madre de Mark. Según él, Mark permaneció en silencio durante sus discusiones, manteniendo la cabeza gacha. Sus padres me seguían acusando, alegando que yo había inventado culpas para exigir una compensación. Mientras escuchaba esto, el abogado me entregó un documento en el que se detallaban las acciones maliciosas que supuestamente había cometido. Sin embargo, el abogado consideró que estaba elaborado intencionadamente para degradarme. Le expliqué cada punto en detalle. El abogado contrario asintió con seriedad, mostrando comprensión. Mi abogado presentó pruebas en consonancia con mis explicaciones. Veo que el contenido de tus declaraciones es completamente diferente. Sally, tienes pruebas sólidas y un caso sólido, comentó. Ah, esta parte está al revés. Después de señalar y corregir un error, el abogado de la parte contraria se mostró visiblemente sorprendido. Una vez concluida la explicación, abandonó la sala con la misma cortesía con la que había llegado. Mi abogado y yo ideamos una estrategia para exponer las falsedades de Mark y sus padres. También nos pusimos en contacto con otras partes interesadas para concertar una reunión para hablar de la compensación. Aproximadamente un mes después de la reunión con el abogado de la parte contraria, Mark y sus padres llegaron con aspecto demacrado. Su madre me miró con enojo como si viera a un enemigo. Parece que estás disfrutando de todos estos problemas. ¿Quién crees que es responsable de esta situación? Parecía insatisfecha con el comedor privado que había elegido. Era una pena que no le gustara el restaurante de lujo que solía preferir. Sin embargo, su irritación también podría estar influenciada por el hecho de que el abogado de la parte contraria, tras conocer la verdad, abandonó su defensa. Madre, antes te gustaba este lugar, ¿verdad? Pensé que estarías contenta, dije deliberadamente. Pero ella respondió con una cara de disgusto. Entramos al restaurante, nos recibió el personal, que fue informado de la situación y nos condujo a una sala privada. Mark no habló hasta que nos sentamos en la sala, y de repente se emocionó. Sally, me equivoqué. Por favor, ayúdame. No puedo sobrevivir así. Haré lo que me digas a partir de ahora. Por favor, vuelve. Los padres de Mark se quedaron atónitos ante esta inesperada súplica. Le sonreí amablemente a Mark y pareció momentáneamente aliviado. Sin embargo, le hice una señal a mi abogado, que le entregó un documento a Mark. Mark se puso pálido. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Mark? Muéstrame. Mientras Mark luchaba por encontrar las palabras, su madre le arrebató el documento y me miró furiosamente.
El documento contenía las afirmaciones de Mark, cada una refutada con tinta roja. Sally, ¿cómo te atreves a subestimarnos? Ya es suficiente, gritó. Desafortunadamente, madre, solo estoy diciendo la verdad. Apreté los dientes ante mi respuesta. De repente, mi cara se salpicó con agua. ¿Cómo te atreves a seguir actuando con tanta arrogancia, incluso como nuera? Toleramos tu infertilidad, así que deberías estar agradecida y dedicada a la familia de tu marido. Para mi sorpresa, fue mi suegro quien había arrojado el agua. Me miró con enojo, jadeante. Increíble, arrojar agua durante una reunión, especialmente con abogados presentes. Estallé en carcajadas ante el absurdo. Mis hijas sorprendieron a todos, incluido mi abogado. Todavía riéndome, respondí a su enojo. Sí, parece que no fui la esposa perfecta. Me quitaron mis ingresos, me cargaron con todas las tareas domésticas y, aunque dije que no quería tener hijos, me regañaron por ser infértil. No soy lo suficientemente fuerte para soportar eso. Todavía desafiante, añadí, ya deberías entender que, una vez que nos divorciemos, no tendré nada que ver contigo. ¿Qué te parece si ella es tu nueva candidata a esposa? Es joven. Podría ser buena para ti. Hice una señal a mi abogado, quien, recuperando la compostura, sacó una fotografía. Mostraba a Mark entrando en un hotel con una mujer joven. ¿Qué es esto? Se la entregué. La habitación quedó en silencio. Era mi exjefa y prima de Mark, Ashley. Mark se quedó estupefacto y sin palabras al ver a Ashley. Ashley se sentó a mi lado y me entregó un pañuelo. Tía, no le presenté a Mark a Sally para hacerla infeliz, dijo Ashley. Esto es un malentendido, ¿entiendes? Comenzó su madre, excusándose con Ashley con una voz dulce. Los padres de Ashley eran el tío y la tía de Mark, y sus padres no podían ser demasiado asertivos con ellos. Ashley me había informado de que sus padres estaban enojados por este asunto, por lo que probablemente reprenderían a sus padres. Al ver que Mark y sus padres se calmaban, presenté la solicitud de divorcio y los documentos relacionados con la compensación. Mark parecía querer decir algo, pero permaneció en silencio bajo la mirada penetrante de Ashley. Firmó rápidamente los documentos. Por cierto, esta mujer tiene un mensaje para ti, dije. No sabía que ya estabas casado. Ya se había reunido con mis padres y había reservado un lugar para la boda, y lo había calificado de fraude. Está exigiendo una compensación, así que prepárate. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. Mark empezó a llorar desesperado. Mark había estado buscando pareja con mujeres jóvenes en un sitio de citas varias veces. La mujer de la foto era una de ellas y lo amaba profundamente. Esta revelación también sorprendió a sus padres. Su padre, sorprendido por la situación, estaba atónito. Ashley había investigado la infidelidad de Mark, le había explicado la situación a la mujer y le había presentado a un abogado. Nunca conocí a la mujer directamente, pero me dolió su disculpa por teléfono. Sally, el divorcio parece inevitable con diferencias irreconciliables, pero en cuanto a la casa, ¿no deberían considerarse los pagos de la hipoteca? Empezó su madre. Le informé de que Mark era ahora el propietario de la casa y que la estaban vendiendo porque no pasó la evaluación crediticia. De ninguna manera. Su madre se desplomó desesperada. Luego salimos del restaurante. En menos de un mes, Ashley me informó de que Mark y sus padres se habían mudado del piso de un edificio alto a un apartamento debido a los hábitos de gasto de sus padres. El salario de Mark por sí solo no les alcanzaba para sostenerse, e incluso le habían pedido a Ashley ayuda para el alquiler. La compensación tanto para la mujer engañada en el sitio de citas como para mí la cubrían los padres de Ashley, y Mark se la devolvía. Sorprendentemente, Ashley había empezado a salir con el exabogado de Mark.
Le atraía su capacidad de decisión. Nunca sabemos lo que nos depara la vida, dijo, luciendo muy feliz. En cuanto a mí, empecé a escribir en un blog sobre estos acontecimientos, que inesperadamente llamaron la atención, lo que me llevó a nuevas oportunidades como escritora. Me gusta escribir y llevo una vida ajetreada pero satisfactoria. De hecho, desde el divorcio, un ejecutivo de una empresa a la que conocía de los negocios me ha estado persiguiendo con vehemencia y, recientemente, nuestra relación se volvió romántica. Es de confianza y me ha sugerido que vivamos juntos, pero todavía estoy pensando en mi respuesta. En verdad, ya he tomado una decisión, solo necesito el coraje para comunicarla. Estoy deseando que llegue nuestra cita de mañana, pero hoy estoy sentada de nuevo frente a mi ordenador.